i de vincles entre vosaltres. No sabem tots els detalls del cas, però bueno, és sobre la regeneració del Parc de l'Oreneta en Sarrià i s'estan donant diverses versions del plan i és interessant veure una miqueta les contradiccions també en les polítiques públiques que podem tenir en tot arreu sobre com revitalitzem un parc, com renaturalitzem un parc i respondem a les demandes, o no sempre a totes les demandes dels veïns i de les veïnes. Doncs, bueno, a veure si podeu compartir una miqueta entre vosaltres. Doncs avui és el segon dia del curs d'emergència climàtica. Tindrem una ponència que és meva sobre la justícia ambiental i el canvi climàtic. Després, una taula redona amb col·legues que treballen el tema de la governança ambiental i que poden donar una perspectiva més sobre les dinàmiques polítiques, les dinàmiques de negociació, de planificació, de com podem millorar la governança del canvi climàtic pensant en diversos sectors que existeixen a les nostres ciutats. I acabarem la part molt pràctica del curs amb un taller que vaig descriure ahir, que és entre vosaltres per també fer una miqueta de xarxa, una miqueta de networking, que serà sobre analitzar i millorar els plans d'accions climàtiques de l'àrea metropolitana de Barcelona pensant en un rango d'accions que s'estan fent i com podem pensar-les des de la justícia climàtica i des d'una part més interseccional i més inclusiva. I acabarem el dia en una ponència de reflexió, de pensar endavant, amb el meu col·lega, el doctor Jordi Joni Rosàs, que farà una miqueta de posada en comú de tot el que vam parlar o de que haurem parlat durant aquests 2 dies. I res més. Les ponències les tindreu després, que l'Ignasi us enviarà les ponències, m'imagino, els propers dies. Perdó, a la web. Estaran a la web penjades i també hi haurà una gravació. No sé si teniu preguntes, dubtes. Bueno, entonces, comienzo con la presentación. Como sabéis, hemos querido dar un poco de enfoque sobre uno de los retos que tenemos todos los ayuntamientos, las diputaciones, las regiones aquí en España, de cómo trabajar el tema del cambio climático desde una perspectiva que también se ajusta, que no aumente las desigualdades sociales, raciales, de género, etcétera, en nuestras ciudades. Entonces, he querido, como ponencia mía, presentaros un poco el trabajo que estamos haciendo en el ICTA, que es el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales en la Autónoma de Barcelona, donde tenemos un grupo de investigación que es el Laboratorio sobre la Justicia Ambiental y Sostenibilidad, que co-coordino, y de donde también han venido varias investigadoras de estos 2 días. Entonces, responder a la emergencia climática urbana desde una perspectiva de justicia ambiental. Entonces, ¿quiénes somos? Somos un laboratorio que sé que es impronunciable el nombre, que es en inglés además como siglas, entonces la gente debe pensar que hacen estos americanos o semiamericanos aquí en Barcelona. Básicamente es un laboratorio que hemos creado para hacer enlaces entre diferentes ciudades, entre diferentes países que trabajan el tema de justicia ambiental, que es un tema que viene más, como lo explicó un poco ayer Helen Cole, desde Estados Unidos, donde durante los años 80-90 han habido muchas luchas ambientales en el sur, en la parte más segregada, más marginalizada de Estados Unidos, sobre todo contra contaminación atmosférica, contaminación a base de residuos, contaminación también atmosférica de transporte, que venía impactando mucho más a la población negra y después a otras poblaciones racializadas en ciudades americanas, que se llamaba environmental racism, racismo ambiental,
o también después las luchas por la justicia ambiental. Al mismo tiempo, en otros países del mundo, especialmente en la India y en Brasil, hubieron muchos movimientos de campesinos, de trabajadores de la tierra, para movilizarse y obtener más derecho a la tierra. Más derecho a la tierra, el territorio, muchas luchas contra empresas internacionales de petróleo, de gas, mineras, es decir, todas estas empresas de extracción de recursos que también han contribuido de muchas maneras y de manera muy contundente al cambio climático. Entonces, un poco estos dos movimientos a la vez, que se han juntado en varias ocasiones en movimiento de justicia climática o ambiental global y que también aquí en Europa pues, se están desarrollando, no quizás siempre con el nombre de justicia ambiental, pero con muchos rasgos y muchas características de injusticias ambientales que se están intentando enfrentar. Los temas de trabajo que tenemos en el laboratorio abarcan varios dominios de la ciencia, que pueden ser la ecología política, la planificación urbana, la sociología y geografía urbana. También todos estos temas de política económica de las ciudades y el tema de la vivienda, por ejemplo, en particular, y mucho énfasis en salud ambiental, en salud vinculada al cambio climático y en salud y equidad. Y entonces, una de las preguntas que nos hacemos y que quiero hacernos ahora es cómo podemos construir ciudades más justas, más saludables y que responden al cambio climático desde un punto de vista de todas las necesidades y las vulnerabilidades de los grupos que más afectados están por el cambio climático y que en general menos han contribuido al cambio climático. Entonces, para un poco poner algunos conceptos en la mesa, ¿por qué hablamos de justicia o de injusticia ambiental? ¿De qué estamos tratando en particular? Pues estamos tratando de malos, de lo que se llama environmental bads, malos ambientales, es decir, impactos que existen para grupos generalmente marginalizados, es decir, la clase obrera, trabajadora, personas que tienen menos ingresos, personas racializadas, residentes mujeres o que se definen también como mujeres, personas también mayores y niños. Y entonces, desde el punto de vista de sus vulnerabilidades, son los que están más afectados por contaminación, por riesgos climáticos, por una falta de acceso a espacios verdes y públicos, por una comida sana y asequible, por un transporte bueno y un transporte sostenible, acceso a servicios sanitarios y, al final, un hábitat de calidad. Contaminación, como lo hemos visto, por ejemplo, aquí en Barcelona, todas las luchas obreras que se han visto a lo largo de las últimas décadas en Barcelona y que olvidamos empezaron a finales del franquismo, por ejemplo, en Nou Barris, donde las mujeres obreras en particular fueron muy al frente de estas luchas y que reflejaron que la clase obrera que había venido migrando de muchas partes de España se encontraba muy cerca y muy enfrentada a contaminación atmosférica por las industrias que existían en Barcelona y que sigue siendo el caso ahora, cuando, por ejemplo, hoy se ha dado que la cementería de Montcada y Reixac parece que por fin se va a cerrar, pues esto fue un caso muy obvio de injusticia ambiental en Barcelona, un barrio, una ciudad obrera totalmente expuesta a contaminación atmosférica y todos los problemas de salud respiratoria que se dieron después. El acceso a espacios verdes y públicos también están, digamos, divididos por clase, por etnia, por raza, etc. En Nou Barris o en Sant Andreu, que hemos visto a lo largo del tiempo, que a pesar de tener, por ejemplo, acceso a Collserola, no es un espacio que siempre es accesible de verdad o está utilizado por muchas razones de imposibilidad de acceso o físico o social, o te sientes marginalizado o no tienes tiempo de subir acá hasta Collserola y en tu barrio no tienes siempre acceso inmediato de cercanía a espacios verdes o cuando los tienes, por ejemplo, como el Parc de la Trinidad que vemos aquí a la derecha, pues está rodeado de autopistas. Entonces sí que hemos hecho un esfuerzo como ciudad para crear espacios verdes de calidad, pero esto no significa que no tienes otros impactos en la salud. Los riesgos climáticos, ¿cómo se manifiestan desde un punto de vista de injusticia? Los grupos socialmente vulnerables padecen 4 injusticias.
han contribuido menos al cambio climático, es decir, desde el punto de vista de las emisiones, están más expuestos, más vulnerables a sus impactos como vimos ayer, inundaciones, olas de calor, imposibilidad de protegerse del cambio climático, tienen menos capacidad o medios de adaptación y al mismo tiempo serán, y ya lo estamos viendo y es lo que un poco presentaré en la segunda parte, están más expuestos al desplazamiento por la infraestructura climática que supuestamente está aquí para protegerlos, que es lo que llamamos la gentrificación climática. ¿Cómo se vio esto? Esta vulnerabilidad por clase. En el otoño del 2018 cayeron en muy poco tiempo 80 litros por metros cúbicos de agua en Barcelona, se colapsó el alcantarillado municipal y esto afectó a muchas redes de transporte, los bajos de edificios, los terrados, y los barrios más afectados fueron los con edificios menos preparados, menos adaptados y los en particular de Ciutat Vella. Entonces, estos impactos, como decía, que están más fuertes en población más vulnerable. Y claro, estos malos ambientales de los que están hablando no solo son únicos, también se solapan, obviamente, y se colapsan entre sí. Riesgos climáticos y espacios verdes públicos, cuando uno toma el ejemplo de la prosperidad en Nou Barris, que ve que es un barrio sí que está más expuesto por las olas de calor, en particular por la predominancia del gris digamos, un sentimiento, una experiencia de calor más fuerte, más aguda, y al mismo tiempo no tiene acceso a espacios verdes de proximidad como pueden ser los refugios climáticos. Entonces, todo esto es un poco la base de lo que es la injusticia ambiental, la injusticia climática en las ciudades, basándonos un poco en lo que vemos por Cataluña. Y entonces esto es un poco la situación, digamos, histórica que se ha ido perdurando a lo largo del tiempo. Lo que vemos y lo que estamos estudiando en el laboratorio de justicia ambiental es que ahora mismo también, cuando se están dando inversiones, cuando se están haciendo proyectos de adaptación o de mitigación al cambio climático, hay un riesgo de gentrificación o hay una experiencia de gentrificación, que es un poco lo que tocamos ayer, que hace que muchas de estas infraestructuras o de mitigación o de adaptación al cambio climático se convierten en lo que llamamos green lulus, es decir, un uso del territorio no deseado, que es un poco una palabra que viene de Estados Unidos, bueno, del mundo de la planificación urbana, un LULU, que es un Locally Unwanted Land Use, que hemos un poco transformado en nuestro grupo pensando, vale, pues no solo un Unwanted Land Use es una refinería, una fábrica de cemento, una autopista, etcétera. También puede ser que algo no deseado o que al final no sea deseable sea también una infraestructura verde que al parecer es totalmente buena desde un punto de vista ambiental, pero que a lo largo del tiempo puede desplazar a la gente por las dinámicas de especulación inmobiliaria sobre el territorio que se manifiestan en las ciudades. Y aquí no solo estamos hablando de infraestructura verde, digamos, per se, pero por ejemplo también de tiendas de comida más sana, por ejemplo muchas boutiques, ¿no? que vemos por Barcelona que también son de comercio local, muchas veces se dan en barrios gentrificados o en proceso de gentrificación, que también por un lado es el comercio local, la agricultura local, pero que por otra parte aumentan el precio del acceso a la comida en los barrios, que nosotros también llamamos, y muchos otros llaman la food gentrification, ¿no? La gentrificación a base de la comida. También existe en términos, por ejemplo, a la movilidad sostenible. En Estados Unidos hay una resistencia bastante fuerte en algunas ciudades contra la infraestructura de bicis. ¿Por qué? Porque la inversión en parking o en redes de bici se están dando más en barrios, por ejemplo, históricamente segregados, negros, en procesos de gentrificación, donde la población local dice, wow, pero ahora me estáis poniendo un carril bici en un barrio que al mismo tiempo vemos que se está moviendo o mudando población blanca y antes nadie quería vivir en este barrio. Pero ahora de repente viene una población más privilegiada
y el ayuntamiento nos pone un carril bici. Pues nosotros no estamos en favor porque sabemos que toda esta infraestructura sostiene el nivel de vida y sostiene los hábitos de lo que llaman la clase sostenible, the sustainability class, y no nos ayuda a nosotros, porque nos está encareciendo el precio de la vivienda y el precio del barrio y nosotros estamos fuera. Entonces, todo un proceso de gentrificación que no solo entonces se está dando de manera tradicional con un cambio, por ejemplo, de la calidad del hábitat, de la revitalización urbana, de cambio de infraestructuras de calle, de cambio de comercio, de llegada de artistas. Toda la gentrificación tradicional que hemos tenido en las ciudades ahora también está llegando al más, digamos, mundo ambiental. Y la definición de gentrificación, me imagino que muchos de vosotras la conocéis, es una transformación en un entorno social y demográfico del barrio con la llegada de grupos demográficos con más poder económico, con más poder social y al mismo tiempo un desplazamiento de residentes más vulnerables. Esto es la parte demográfica. Y al mismo tiempo un incremento del precio del suelo o del precio de la vivienda. Entonces, a esto lo añadéis la gentrificación verde, pues entonces es otro proceso, es otra dinámica, es otro factor de gentrificación, que es esta agenda de planificación urbana que muchas ciudades ahora están avanzando como parte de su estrategia, parte de su branding, pero que al mismo tiempo no está dando resultados positivos para todos. Es decir, detrás de una ética del verde, detrás del verde como solución a todo, o no solo el verde, ¿no? Proyectos ambientales, digamos, en general, pues también se reproducen dinámicas de exclusión. Ejemplos muy cortos. De la Feed Greenway en Nueva Orleans. Antes era una zona totalmente despoblada, una zona totalmente inusada que cruzaba todo el centro de la ciudad, pues ahora es lo que llaman un corredor verde climático. Y al lado de este corredor verde que veis promociones inmobiliarias de lujo. Passeig Sant Joan, nos gusta a todos Passeig Sant Joan, ¿verdad? Bueno, pues al mismo tiempo lo que vemos en Passeig Sant Joan es un incremento más fuerte que en otras partes del barrio del precio de la vivienda y, como mi colega Panayota Kotsila explica en un artículo, una excelente oportunidad de inversión. Pero aquí no nos pongamos una mirada ciega, no una inversión del barcelonés o de la barcelonesa tradicional, no, grandes promotores inmobiliarios, incluso grandes grupos inmobiliarios tipo Núñez y Navarro, que reapropian edificios enteros y que los marketizan, digamos, como un edificio y un barrio verde. Es decir, detrás de muy buenas intenciones, por gran desgracia, hay también una especulación inmobiliaria que se da. Con un ejemplo que siempre citamos, y es quizás el ejemplo más agudo de gentrificación ambiental, que es en Nueva York. The High Line of Nueva York, que fue originalmente una vía de tren inusada por varias décadas, fue transformada en un corredor verde hace 13-14 años y ahora hay edificios con un ático, por ejemplo, ahí arriba un estudio de 30 millones de dólares, que casi es 30 millones de euros. Es decir, un proceso desigual en la implementación y en los beneficios del verde. Y si lo llevamos al cambio climático en particular o en la gentrificación climática en particular, ¿qué vemos? Que básicamente es el mismo proceso. Es decir, que la clase trabajadora, las minorías étnicas y otros grupos más marginalizados son los que tienen más probabilidad de experimentar a corto, mediano y largo plazo un desplazamiento residencial y social por los impactos sobre el suelo, el terreno, el precio de la vivienda que están teniendo las infraestructuras climáticas. ¿Cómo los medimos? ¿Cómo los medimos estas injusticias verdes, climáticas y esta gentrificación climática? De tres maneras. Nuestras hipótesis y nuestros trabajos de investigación nos llegan a decir que el desplazamiento puede ser financiero, físico y sociocultural. O sociocultural. Entonces, primero, dinámicas financieras.
las hemos ido estudiando en diferentes abanicos de ciudades. En este caso, hemos escrito un informe en el 2018 sobre trayectorias verdes de 99 ciudades en Europa del Norte y en América del Norte. Y dentro de este informe que podéis encontrar en nuestra página web, hay muchos retratos, trayectorias de ciudades a lo largo del mundo o alrededor del mundo. Y también tenemos un estudio cuantitativo sobre estas ciudades donde hemos medido varios indicadores ambientales o del verde, incluso uno que es el branding verde, es decir, hemos ido analizando miles de documentos en estas 99 ciudades para intentar medir cuál es la intensidad y sobre cuánto tiempo se ha dado este branding verde de las ciudades que hemos ido estudiando. Y lo que hemos encontrado, y es un artículo publicado por mi colega Melissa García Lamarca el año pasado, hemos encontrado que niveles altos de green branding, es decir, intensidad alta y al mismo tiempo intensidad larga, a lo largo de los 30 últimos años están asociados con niveles de vida más altos en estas ciudades, con un ejemplo muy clave, por ejemplo, que es Vancouver. Entonces, esto nos llega a pensar que los beneficios verdes no están distribuidos de manera equitativa. Es muy importante este branding, porque cuando pensáis en los rankings de las ciudades, no sé, abrís La Vanguardia, El Economist, muchas Forbes, ¿no? Muchas revistas internacionales y que veis, esta ciudad, Copenhague, la ciudad más livable, más livable del mundo, la primera, Viena, la otra, no sé qué. Es decir, hay una competición, esto es lo que llamamos el urbanismo competitivo, entre ciudades para ser la más. Ahora Barcelona también la conocemos como una ciudad más feminista, más inclusiva, pues otra ciudad toma el ejemplo de Barcelona y entonces hay una competición para al final ser la que atraerá y, digamos, será más atractiva para inversión y también para nuevos residentes, que en muchas maneras son residentes más privilegiados. Y en otro artículo que publicó Melissa el año pasado, pues veis también que toda esta dinámica de inversión que llama el urban green grabbing, es decir, la apropiación del verde por parte de poderes financieros, se está dando de múltiples maneras diferentes. Es decir, que la naturaleza no solo es un beneficio para el residente, pero ayuda, por ejemplo, al inversor a tener una hipoteca mejor o a tener mejores intereses o a poder invertir en el verde. Ayuda también al inversor a hacer un marketing de su vivienda para que esta vivienda sea más cara también o digamos, bueno, pues que él o ella tenga más ingresos del alquiler. Y también el consumidor, el consumidor, que puede ser cualquier persona con ingresos más altos, pues también hay un return on investment, ¿no? Esta persona es capaz de captar el valor del verde porque vive en un edificio o un barrio, o los dos, más ambientalmente sostenible supuestamente, y entonces esto da un valor ahora añadido a la propiedad, que hace 20 años quizás no era el caso, pero ahora sí que lo es. ¿Dónde lo vemos esto también de manera muy contundente? Es una ciudad donde viví antes y donde hice mucho trabajo, que es Boston. En Boston hay una gentrificación climática brutal que veis porque toda la zona del puerto de Boston, que estamos hablando de 60 kilómetros, es una ciudad con muchísimos, una línea de costa muy amplia. Entonces, hay 60 kilómetros de línea de costa y en el 2018 se publicó un plan que se llama el Plan del Puerto de Boston, the Boston Harbor Plan, con la idea de cómo podemos afrontar la subida del nivel del mar y las inundaciones más fuertes que se dan en la parte costera de Boston, es implementando infraestructura verde en todo el litoral. Pero, como varios reportajes también en la prensa local han enseñado, es que cuando Boston ahora está intentando avanzar con la resiliencia climática, esto puede empeorar las desigualdades. ¿Cómo lo vemos, por ejemplo? Pues estos edificios que veis aquí en estas fotos
están muy al lado de zonas de costas restauradas, de un litoral mucho más agradable, también por un tema de recreación y de vínculos, digamos, sociales y ambientales, pero son todos edificios de lujo, son edificios que como ellos mismos son islas de resiliencia, pero que los edificios al lado, que muchos de ellos son edificios de clase trabajadora, también edificios de protección oficial, estos no han podido ser upgraded, es decir, mantenidos o mejorados para afrontar los impactos del cambio climático. Entonces tenéis como una segregación social y racial por quién puede beneficiar de esta infraestructura verde. Y un ejemplo aquí, ¿no? Algunas entrevistas que hemos hecho que os dan un poco una idea de cómo lo vive la gente. Un experto ambiental dice, la consecuencia entonces de toda esta infraestructura verde y estos edificios verdes es que hemos perdido espacio de protección contra tormentas. Si pones cemento por todas partes, ¿a dónde irá el agua de lluvia? Se convierte en inundación. Estamos experimentando eso. ¿Y las personas para quién creas viviendas asequibles? Si la casa se inunda, ¿qué tan asequible es? Y si tienen que pagar un seguro contra inundaciones. Y este experto lo que básicamente dice es que antes teníamos una línea de costa no construida. Y entonces ahora la tenemos construida con edificios resilientes, pero al final es un cemento por todas partes. Entonces estás construyendo literalmente islas de privilegio ambiental en este caso. Que exactamente lo que dice este técnico en planificación climática. Estas son islas de resiliencia. No significa que el área que les rodea o incluso las carreteras que te llevan hacia y desde estos edificios sean seguras. Porque como lo veis, por ejemplo, aquí, algunos de estos edificios el de la derecha está situado un poquito más alto que los demás. Entonces está creando una situación muy fácil después de, se me escapa la palabra en castellano, de slope, ¿me ayuda? De pendiente, exactamente, que crea que el agua, que entonces no viene dentro de estos edificios, se va por los lados y se va a estos edificios de protección oficial que están al lado. Entonces, esta ONG ambiental que dice, pedimos que esta comunidad costera pueda ser realmente costera, lo que significa interactuar con el agua, lo que significa aprender sobre el medio ambiente, lo que significa acceder a cualquier lugar y no sentir que es privado, poder caminar hasta el paseo marítimo del Eri y no sentirse fuera de lugar. Que esto lo hablaré un poco después, este desplazamiento sociocultural, es decir, está muy bueno ahora, es muy bonito ahora el litoral, pero también tiene esta estética, tiene estos usos que hace que los residentes del barrio no se sienten bienvenidos en este lugar. Entonces, como dice esta persona, no es una comunidad costera de verdad, es una comunidad que quizás lo es, pero para los nuevos residentes que han venido. Y al final también un testimonio de un grupo de protección de derecho a la vivienda. Los residentes se están yendo antes de que lo que llamemos desplazamiento, debido a las presiones que ven, porque no quieren tener una nota en su registro de vivienda, porque no quieren pasar por el proceso judicial que puede ser realmente intimidante, particularmente en el contexto que tenemos de inmigración y mecanismos judiciales contra los inmigrantes. Y esto es importante, que el desplazamiento no siempre es exactamente forzado, es self-forzado, que las personas racializadas se van porque saben que si no pagan el alquiler que se le está incrementando, pues tienen procesos judiciales que le pueden perjudicar y aún peor si eres inmigrante en Estados Unidos. Entonces, primer punto, estas dinámicas financieras. Dinámicas físicas, ¿cómo las hemos estudiado? ¿Cómo vemos que la gente se está yendo por tema de gentrificación ambiental y climática? En el caso de Nueva York, mi colega James Connolly, el primer estudio que hicimos sobre este tema fue un estudio bastante simple y limpio y muy bueno en Nueva York, donde James midió cuáles fueron los barrios de Nueva York que más incrementaron su infraestructura verde desde el 90 hasta el 2014 y al mismo tiempo calculó cuáles fueron los barrios que más gentrificaron y que vio que se solapaban, que había una asociación, una correlación importante entre lo que se verdeció, digamos, y lo que se gentrificó.
Y esto, digamos, fue una primera asociación en una ciudad modelo que tomamos. Después esto lo movimos a Barcelona e hicimos un estudio un poquito más contundente desde Barcelona con unos modelos espaciales un poquito más refinados, donde ahí lo que hicimos es medir desde el 90 hasta el 2006 cuáles fueron los puntos verdes nuevos en los barrios que antes del 90 no eran a nivel de ingreso mediano de la ciudad y ver qué impacto tuvieron en la gentrificación. Y entonces la idea es que tú tomas un espacio verde y alrededor de este espacio verde ves cómo ha cambiado demográficamente y a nivel de precio del suelo el barrio e intentas ver si este cambio es más fuerte, digamos, que el del distrito per se, para ver si hay un impacto del verde en el cambio justo alrededor del verde. Y lo que vimos es que en aproximadamente el 60% de los espacios verdes nuevos construidos en Barcelona a lo largo de los 90 y 2000 hubo una gentrificación verde fuerte o mediana, sobre todo en los barrios con un desarrollo, digamos, inmobiliario fuerte, que es toda la zona, obviamente, de San Martí. Moviéndolo esto fuera de Barcelona y a un estudio mucho más amplio de otras ciudades, pues lo fuimos midiendo a nivel de 28 ciudades, que es un proyecto que estamos acabando ahora, donde veis, y es un poco complicado, hubiese debido simplificarlo un poco, qué gentrificación, digamos, verde se ha dado en 17 de estas 28 ciudades, en toda la ciudad. Es decir, no solo hemos mirado los 18 nuevos parques o jardines, sino hemos mirado todo el verde que pueda existir en una ciudad y lo hemos hecho desde el año 90 hasta el 2016. Y lo que veis es que hay varias características. Entonces, ¿dónde está Barcelona? Pues Barcelona es interesante porque hay gentrificación verde desde el principio de la década de los 90 y se está acelerando ahora. Y creo que si volvemos un poco a los ejemplos de los documentales de ayer, pues es obvio que la gente está viviendo, ¿no?, esta gentrificación verde y con un plan del verde de Barcelona, del Ayuntamiento, que sí que es muy contundente y están intentando también añadir políticas públicas de apoyo más social, más de derecho a la vivienda. Esta gentrificación, porque es global y porque al mismo tiempo está sostenida por inversiones globales en proyectos inmobiliarios, es muy difícil de contrarrestarla. Entonces, aquí es el caso de Barcelona. Por ejemplo, tenéis también ciudades como Atlanta, Louisville o Seattle, que son ciudades mucho más grandes, también mucho menos densas que Barcelona, donde hemos visto gentrificación sostenida a lo largo de las 3 últimas décadas. ¿Qué más, por ejemplo, enseñar como ejemplo? El Vancouver, interesante, por ejemplo, en Vancouver, que la gentrificación verde se dio sobre todo en los 90 y 2000, es decir, el impacto fue muy temprano y que ahora no se está viendo tanto porque, digamos, el daño ya está hecho. Y el caso que quería enseñar con un poco más de atención es el caso de Valencia, porque ayer alguien, no recuerdo si está la persona aquí, preguntó, ¿y estos espacios muy pequeños, muy próximos de verde que son tan importantes, qué está pasando con ellos? Pues en Valencia, por ejemplo, no vemos que es un ejemplo de gentrificación verde. ¿Por qué? Porque quizás en Valencia hay muchos parques y muchos barrios con espacios verdes de proximidad donde el tamaño del verde es mucho más reducido y hay un programa muy amplio en Valencia para proteger estos espacios verdes pequeños, que entonces quizás hay menos imagen verde o hay menos imagen emblemática del verde en Valencia que lo que estamos viendo en Barcelona. Es una hipótesis, tampoco la hemos probado, pero hablando con colegas de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, es un poco la opción que vemos para explicar que en Valencia pues quizás no se ve tanto esta gentrificación verde. Y hay lugares también donde no la vemos tanto, que son lugares con políticas públicas muy fuertes de protección de la vivienda. Por ejemplo, el caso de Viena, que históricamente ha sido un socialismo urbano desde décadas y décadas el que ha gobernado la ciudad. Y digo socialismo
porque son ellos que se llaman así, y no necesariamente es un partido, es una política en general digamos, de derecho a la vivienda, de derecho al territorio, que quizás poco a poco también se están desmantelando, pero que ha dado que esta gentrificación no pase. Y también, si vemos el rol del verde o la tipología de gentrificación verde, vemos que también hay matices. Por ejemplo, en estas ciudades que veis aquí a la derecha, si pensamos que la gentrificación está dada por varios factores que pueden ser cambio en comercios, llegada de artistas, cambios a nivel de proyectos inmobiliarios, pues aquí en estas ciudades son las donde el verde es el factor más importante de gentrificación. Y es importante en algunas ciudades, por ejemplo, como Nantes, en Francia, que es una ciudad que también, como Viena, tiene políticas públicas de hábitat muy fuertes, pues al mismo tiempo la gentrificación en Nantes se está dando por el verde. ¿Por qué? Porque hay una museificación del verde, hablaré un poco de esto más adelante, que hace que Nantes pues ya no es la ciudad verde para todos, sino más bien que es una ciudad climáticamente muy adaptada, muy resiliente, pero mucho más de privilegio que antes. También como Copenhague, que muchas veces es líder en la ciudad más sostenible de Europa o la más livable de Europa, pues aquí también es una ciudad más y más desigual en comparación con cómo lo era antes. ¿Y dónde está Barcelona? Barcelona es interesante, es lo que llamamos la gentrificación verde integrada, es decir, el verde sí que juega un rol importante en la gentrificación, pero está asociado a otros factores de gentrificación que en estos casos son también los proyectos inmobiliarios y el redesarrollo a gran escala de diferentes barrios de la ciudad. Y también hay casos donde el verde juega un rol menor, que es aquí un rol subsidiario, por ejemplo, en Filadelfia o Washington, donde otros tipos de gentrificación premian, como por ejemplo en el caso de Washington, la gentrificación comercial, es decir, un gran cambio a nivel del tejido comercial del barrio, que sí que está empujando la gentrificación, y el verde está como jugando un papel extra, un papel adicional. Volviendo muy rápidamente al caso de Barcelona y la gentrificación climática, ¿qué ejemplo podemos dar que es muy contundente? Yo creo que el ejemplo de Poblenou, de Cristóbal de Moura, de este Eix Verd resilient, es un espacio que a lo largo del tiempo, y del tiempo muy corto, puede convertirse en un espacio muy desigual. ¿De qué estamos hablando para vosotros que no sois de Barcelona? Estamos hablando de 17.000 metros cuadrados de infraestructura verde para adaptarse al cambio climático, con drenaje verde, con corredor verde, con nuevos espacios para los niños. A ver, a nivel ambiental y a nivel estético es atractivo y es muy importante, pero ¿qué vemos al lado? Vemos al lado una destrucción del tejido histórico, arquitectónico del barrio, unos edificios, unos rascacielos que obviamente no son para la clase media de Barcelona, y también ahora una aceleración de la inversión de promotores inmobiliarios de residencia inmobiliaria de lujo, que esto también está cambiando totalmente quién tendrá acceso al barrio. Y esta gentrificación, digamos, entre comillas, estudiantil, es un proceso que viene de Europa del Norte y que también está ahora llegando a Europa del Sur. Estamos hablando de empresas globales de Australia, de Inglaterra, que invierten en ciudades en cambio y que construyen residencias de lujo como un package residencia de lujo, donde pueden cobrar estudiantes internacionales 1.500, 2.000 euros para un estudio, por ejemplo, y al mismo tiempo no tienen que respetar las normas urbanísticas de otros edificios, es decir, las habitaciones son más pequeñas, no tienes que tener tanta luz, tantas ventanas, porque es una residencia estudiantil. Entonces hay un profit, hay una manera de aprovecharse de un proyecto así que es mucho más beneficiosa para los promotores. Y entonces Poblenou ahora va a tener una residencia estudiantil de lujo y good luck en este sentido. En Filadelfia, que también es una ciudad que ha invertido mucho en verde para contrarrestar los impactos del cambio climático, ¿qué hemos visto? Y esto para mí es un estudio muy bueno que hizo una colega nuestra del laboratorio, Gandia Chokri, y este estudio es muy interesante porque aquí
en vez, digamos, de solo mirar infraestructura verde climática en algún barrio, como por ejemplo os decía en Boston, a lo largo del puerto, en Barcelona, en algunos barrios tipo Cristóbal de Moura, ella ha ido mapeando toda la infraestructura verde que se ha construido desde el año 2000 hasta el año 2016, que es GRI. Y entonces los círculos que veis, que son azules, los círculos más grandes son las áreas con más infraestructura climática en la ciudad. Ella ha ido mapeando entonces todas estas nuevas áreas y ha visto que las áreas que más área verde han tenido desde el 2000 hasta el 2016 son las que han perdido más población negra, entonces, que son todas las áreas en azul, los polígonos en azul, y que al mismo tiempo han perdido más población hispánica. Y al mismo tiempo esta población durante estas mismas décadas se ha ido moviendo más para el norte. Aquí, por ejemplo, las zonas en naranja, rojo, es la zona donde más se han movido la población hispánica, y aquí a la izquierda la población negra, y veis que hay muy pocos círculos de infraestructura resiliente. Es decir, unas inseguridades frente al cambio climático que se están incrementando y que están discriminando, que están desprotegiendo a las clases más vulnerables, a lo largo que Filadelfia se está haciendo más verde. A nivel sociocultural, ¿qué hemos visto? Porque esto también lo decía, es otro factor de gentrificación y otra dinámica de gentrificación. En un estudio que fue liderado por una colega nuestra que no está aquí ahora, Emilia Osilovic, y Jordi Honey, hemos ido estudiando Barcelona y hemos ido mirando cómo espacios más, como nuevos espacios del barrio que son peatonalizados, que son espacios públicos para los residentes, cómo están percibidos y cómo están usados a lo largo del tiempo cuando se gentrifican. Y entonces los dos espacios que hemos ido mirando, los dos barrios, fueron arriba la Superia y sus alrededores de Poblenou y abajo el Pou de la Figuera en Sant Pere Santa Catarina. También fue interesante porque estos espacios se dan en barrios en diferentes etapas de gentrificación. Es decir, Poblenou, cuando hicimos el estudio en el 2019, un barrio todavía menos gentrificado, menos turistificado que Sant Pere Santa Catarina, es decir, early stage of gentrification para gentrificación temprana para el caso de Poblenou, mientras que Sant Pere Santa Catarina, gentrificación más avanzada, que Emilia fue midiendo con varios indicadores. Y al mismo tiempo, pues, Poblenou, algunas zonas con menos turismo o más, pero en general mucho menos turismo que en Sant Pere Santa Catarina. Y en un estudio, un cuestionario que hemos hecho con familias de las escuelas del barrio, que hemos visto que a lo largo del tiempo que se han hecho estos cambios, digamos, en los barrios, estas infraestructuras en los barrios, en el caso de Sant Pere Santa Catarina hemos visto un menos uso del espacio, una percepción peor del espacio, un sentimiento peor de confianza en, digamos, el espacio y también en los vecinos o en, digamos, en la comunidad, y un apego menor al barrio. Es decir, todo un sentimiento de desplazamiento, todo un sentimiento de este espacio no es para mí, o es para los turistas, o es para otra gente que viene de fuera. Me da una sensación de estar desprotegido, no me mola estar allá, no me siento bien estar allá, y entonces un sentimiento de que, a pesar de que es una infraestructura ambientalmente importante, no voy. Y en Poblenou, ¿qué vemos? Pues al contrario, una infraestructura más agradable, que todavía los vecinos ven como una infraestructura, un recurso comunitario, donde se han desarrollado nuevos lazos sociales, pero también donde los cuestionarios revelan que residentes de clase media te dicen, pues yo en 3 años no estoy aquí, porque no me podré permitir quedarme en el barrio. Es decir, que ya se ve que lo que ha pasado en Sant Pere Santa Catarina está llegando poco a poco a Poblenou. Y estas imágenes de varias ciudades de nuestros estudios, pues es así, ¿no? ¿Quién usa los espacios verdes? ¿Quién se siente bienvenido en estos espacios? ¿Y quién tiene que irse fuera, ¿no? Yo a Peace Go West
Stop Gentrifying East Austin, ¿no? Está también resistencia comunitaria. Entonces, en conclusión, ¿no?, de esta parte muy trágica, de alguna manera, lo que quería decir es que luchar por la justicia climática y reducir las desigualdades climáticas requiere preguntarse quién tiene acceso a la seguridad climática, una mejor seguridad climática, quién se puede quedar en sus barrios y qué es un entorno seguro. No quería acabar totalmente pesimista y entonces os doy muy rápidamente algunos ejemplos de ciudades donde quizás hay un poco más de esperanza, ¿no?, sobre una ciudad que responde al cambio climático, pero donde no hay este desplazamiento. En Nantes, entonces vuelvo al caso de Nantes porque Nantes es interesante, es decir, que sí que hay una llegada fuerte de residentes de clase más alta, sobre todo de París, ¿no? Estás desplazado de París porque ya no puedes vivir allá, entonces vas a otra ciudad que tiene una calidad de vida alta y en este caso Nantes es una de las ciudades más que atrae más parisianos. Pero claro, ellos tienen un poder adquisitivo muy alto. Entonces, en Nantes se está dando una gentrificación fuerte, que como veis aquí es un entorno muy agradable, un entorno donde se ha revitalizado, se ha limpiado mucho del litoral de los dos ríos de Nantes, fue una ciudad históricamente vinculada a la industria naval, a la industria del barco, se cerró toda esta industria a principios de los 90 y el alcalde de entonces, que se quedó 25 años, dijo yo voy a apostar por una ciudad ambientalmente sostenible. Y entonces lo primero que hizo es convertir todas estas áreas industriales en zonas mixtas, donde asoció el azul o el verde a un cambio de tejido económico, pero con mucha industria local, con poca especulación inmobiliaria, porque hay un control muy fuerte en Nantes sobre cómo se invierte en el territorio y sobre todo con leyes de vivienda muy contundentes. Por ejemplo, en Nantes ahora, para cada 100 unidades de residencia que se creen, digamos, cada 100 pisos, tienes que tener el 50% de ellos para vivienda protegida. Es decir, mucho más. Aquí la gente se queja del 30%, pues en Nantes es el 56%. Y hay un gran control sobre los promotores y un gran control sobre el uso del territorio. Es decir, no es un permiso parcela a parcela de lo que puede desarrollarse, de lo que se puede invertir en un barrio. No, hay una zona que se llama la ZAC, bueno, está escondida aquí abajo, un instrumento de planificación urbana que se llama la ZAC, que es la municipalidad o la área metropolitana de Nantes, y esto pasa en muchas ciudades de Francia, que dice, en esta área de, por ejemplo, 5, 10, 100 hectáreas, vamos a hacer X número de escuelas, vamos a hacer X número de vivienda protegida, van a haber estos comercios locales. Es bastante top-down, pero esto también te asegura que al menos haya un control sobre cómo se redesarrolla el territorio. Y como decía, quizás hay residentes nuevos con más poder que llegan, pero hay una protección de las poblaciones más vulnerables. En Barcelona también hay algunos ejemplos interesantes, ¿no? Que no es fácil gobernar una ciudad como Barcelona. Un ejemplo que un poco ayer en uno de los vídeos pusimos de relieve es el ejemplo de los refugios climáticos y de la justicia climática, que hablaremos un poquito más adelante, donde en uno de los proyectos en el cual también estamos participando se está dando un enfoque transversal, un enfoque feminista, donde el cambio que se pueden dar sobre plazas duras, ¿no?, para transformar estas plazas en espacio también más de resistencia y resiliencia a las olas de calor, pues pueden ser infraestructuras de recreo, de intercambio de lazos, de intercambio de ayudas, ¿no?, de curas entre grupos más vulnerables, mujeres en particular, y también donde la creación y el cambio mismo del espacio puede fomentar la economía social y solidaria. Y esto es algo que nos parece muy importante, ¿no?, desde el punto de vista también económico. Un proyecto muy interesante, ¿no?, el de adaptar las escuelas de Barcelona al cambio climático, que es un proyecto europeo, también co-liderado con el Ayuntamiento, donde las escuelas, en particular con más vulnerabilidad, se están rehabilitando con un presupuesto europeo, con mejor infraestructura gris, verde y azul.
y donde se está trabajando con la comunidad de vecinos, de vecinas, con la comunidad, con el claustro, ¿no?, de maestros, para también poder involucrar a los alumnos y a la comunidad educacional a este proyecto. Y hay unos muy interesantes en Barcelona, por ejemplo, si estáis aquí de fuera, la Escuela Cervantes en Sant Pere Santa Catarina está haciendo un trabajo muy interesante sobre este tema. E incluso nuestra supería muy controvertida, pues es interesante, ¿no?, cómo estamos también replanteando la supería de manera más mixta, es decir, no solo la supería como un cambio de movilidad, un cambio sobre el espacio público, pero una mejora del tejido económico local, un espacio también de curas, de intercambio, un espacio de acceso a la vivienda pública. Es decir, no solo podemos y tenemos que pensar la supería como un proyecto de movilidad y diseño urbano, sino también como un proyecto mucho más interrelacionado con otros sectores importantes para la resiliencia económica y social de la ciudad. Y acabo con algo que aquí no tenemos tanto, pero que hemos estudiado y que existe en varias ciudades, que es un enfoque más reparativo. Es decir, cómo podemos hacer que la renaturalización y la adaptación al cambio climático repare lazos, repare relaciones de desigualdad, de discriminación, de segregación, que a lo largo de las décadas y de los siglos casi se han dado en Estados Unidos. Y os juro que no estamos muy lejos muchas veces en grandes ciudades europeas también de esta segregación y de esta discriminación. Y en este caso es cómo asociar la adaptación a un mayor control o a un mejor acceso al territorio, a la vivienda otra vez, a la tierra por grupos que originalmente y a lo largo del tiempo no han podido tener acceso. Entonces, un proyecto interesante que se llama el 11th Street Bridge Park, que está en Washington y que está diseñado para vincular dos partes del río Anacostia, una parte al norte, al oeste, que se llama Navy Yard, que es una área ya muy gentrificada y muy blanca en este caso, a la área aquí que es más al este, que se llama Anacostia y que es uno de los primeros barrios negros libres en Washington. Ahora es una área muy segregada todavía, con mucha infraestructura de autopistas, de puentes grises, es decir, muy apartada también del centro, a pesar de estar muy lejos, pero donde la idea es poder tener un proyecto totalmente verde de adaptación al cambio climático, donde, como dicen los autores del proyecto, que es en este caso una ONG que trabaja en lazos con otras ONGs y con el ayuntamiento, intencional. Es decir, aquí ponemos la equidad al centro y al principio del proyecto. Y antes de ya construir el proyecto, estamos teniendo, por ejemplo, un fideicomiso de tierras, es decir, una organización comunitaria de manejo de la tierra y de poder decidir quién está construyendo qué o qué tipo de uso se va a dar a diferentes parcelas. Hay una ayuda bastante fuerte de diferentes bancos locales y de diferentes ONGs para que la población inmigrante o negra americana pueda comprar su vivienda, que este derecho a la vivienda es tan importante en un país con desigualdades raciales y sociales tan importante. Y sobre todo hay un derecho de volver a vivir en el barrio por personas gentrificadas o por personas excluidas del barrio. Y todo esto forma parte del proyecto. Y es importante porque todo esto ahora es una visión, este verde. Es decir, que primero lo que se está haciendo es, vamos a hacer que la gente no se tenga que ir del territorio y después construiremos esta infraestructura. Y es interesante porque en este sentido es totalmente al contrario de lo que vemos en muchas ciudades. Es decir, primero ponemos un proyecto icono emblemático y después pensamos, que quizás aquí la gente se va a tener que ir. Pues aquí es totalmente al revés. En Portland, que está en Oregon, totalmente en la otra parte de la costa americana, de la costa oeste en este caso, pues también en Portland lo que vemos es una resiliencia climática justa. Es decir, que en este caso son cooperativas de vecinos, es decir, una economía más solidaria, más social, que se está organizando para hacer ecodistritos climáticos que son justos.
Y entonces aquí se asocian la rehabilitación de edificios, la construcción de nuevos parques, programas de construcción de nuevas viviendas verdes, es decir, edificios mucho más resilientes, por parte de los residentes mismos que se han organizado o en cooperativas o en pequeños negocios y que forman, literalmente, hacen una formación a los vecinos, a las vecinas, para estar en todo el tipo de trabajo que necesita para adaptarse al cambio climático. La construcción, el mantenimiento, el paisajismo, el mantenimiento del verde, etc. Y entonces esto asocia la resiliencia climática a la resiliencia social. Uno de estos parques, por ejemplo, que se construyeron con asociación entre la municipalidad y una organización comunitaria, se llama Cully, que es el Thomas Cully Park, inaugurado en el 2018 como espacio de resiliencia, pero totalmente diseñado, manejado por esta asociación. Entonces, para concluir, lo que vemos es que es muy importante tener un equilibrio para lograr la resiliencia climática justa entre políticas antidesplazamiento y políticas de desarrollo inclusivo. Y acabo con esta diapositiva de un informe que hemos publicado hace 8 meses, que es un informe que recopila 50 herramientas de política pública y de planificación urbana que justamente o son antidesplazamiento o inclusivas y verdes, y que vienen de ejemplos de 22 ciudades en Europa del Norte y en Norteamérica. Bueno, muchas gracias. Extendido, ¿eh? Tenemos 15 minutos. Me hago de propia moderadora. Prometo que me callo en 10 minutos. Preguntas o comentarios.